Tengan todos muy buenos días, compañeros y compañeras y respetables docentes de la asignatura. Este día me complace compartir con ustedes el seminario número 7 a cargo de su servidor Kevin Vladimir Cristales Flores y la compañera María Gabriela Parada Martínez. El seminario se titula Efecto del tamaño del poro de filtro de membrana en recuperación y morfología macroscópica bacteriana de la empresa Millipore Corporation, empresa dedicada a proveer de material de laboratorio, servicios y tecnología en las diversas ramas de la ciencia como la microbiología. El filtro de membrana con un tamaño de poro de 0.45 micrómetros ha sido reconocido durante mucho tiempo como el estándar para el crecimiento de microorganismos. Quiere decir de que durante mucho tiempo este tamaño de poro es el que más se ha utilizado para los diversos análisis en el área de microbiología. Además, hay que recalcar que existe poca literatura publicada que compare los efectos de diferentes tamaños de poros sobre el tamaño de la colonia y la recuperación. Esto quiere decir de que no hay muchas investigaciones, muchos artículos que compare los efectos de los diferentes tamaños, aparte de 0.45 micrómetros, en la recuperación y la morfología macroscópica bacteriana. El método utilizado fue filtración por membrana convencional con un embudo de vidrio estándar y una base donde se aplicó vacío. Como bien saben, el funcionamiento de la filtración por membrana consiste en aplicar vacío para hacer pasar a través del filtro de membrana la muestra hasta un Erlenmeyer recolector. Como objetivos tenemos analizar el efecto de diferentes tamaños de poros, 0.22, 0.45, 0.7, 0.8 y 1.2 micrómetros en la recuperación y tamaño de las colonias de una variedad combinada de microorganismos y medios de cultivo. Como segundo objetivo tenemos comparar una variedad de combinaciones de microorganismos y medios en un rango de tamaños de poros los antes mencionados. Y por último tenemos proporcionar información del efecto de diferentes tamaños de poros en recuperación y crecimiento de microorganismos. En síntesis, el objetivo principal es analizar el efecto de diferentes tamaños de poros en la recuperación y la morfología macroscópica bacteriana para comprobar, para corroborar, para ver cuál es el tamaño de poro que mejor se adapta, o mejor dicho, que mejor se obtiene, en el que mejor se obtiene rendimiento. Debido a la poca información disponible sobre los efectos de los diferentes tamaños de poro en microorganismos, son raras las ocasiones que se utiliza otro tamaño diferente al 0.45 micras para el crecimiento y recuperación de dichas bacterias. Pese a la poca información disponible que compare los efectos de los diferentes tamaños de poro en el crecimiento y recuperación de bacterias, otros tamaños de poros están disponibles comercialmente. Por ejemplo, Millipore Corporation tiene a la venta el tamaño de poro de 0.22 micras. Por lo tanto, ocasionalmente se sustituirá un filtro con un tamaño de poro mayor o menor a 0.45 micras para obtener un mejor resultado o para intentar obtener un mejor resultado. Materiales y metodología. Como pueden observar, en la tabla 1 se encuentran los diferentes filtros de prueba. En la primera columna tenemos el tamaño de poro desde 0.22 micras hasta 1.2. En la tercera columna pueden observar el razón de flujo, generalmente indicado en segundos por 500 mililitros. Así tenemos que el tamaño de poro de 0.22 tiene un razón de flujo de 40 a 60 segundos por cada 500 mililitros. Y tenemos en la última columna las aplicaciones típicas para cada uno de los tipos de filtros. Por ejemplo,
tenemos siempre con el tamaño de poro de 0.22 que se ocupa para la esterilización por filtración. Además, cabe destacar que los tamaños de poro utilizados en el estudio se seleccionaron de diversos tamaños de ésteres mixtos de membranas de celulosa fabricados por Millipore Corporation. Los microorganismos y las combinaciones de medios utilizados en este estudio se eligieron como una representación amplia de aplicaciones comunes de filtros de membrana. Tal es el caso para la industria farmacéutica, industria de alimentos y bebidas, pruebas de USP, pruebas de agua y microbiología general. Como se puede observar en la tabla número 2 que están los sistemas de prueba. En la primera columna podemos observar los microorganismos, en la segunda columna la fuente, en la tercera columna los medios de cultivo, en la cuarta columna la temperatura a la cual se incuba y en la quinta columna el tiempo de incubación. Por ejemplo, tenemos que el primer microorganismo no es una bacteria, sino más bien es el efluente primario, como ya sabemos, dentro del proceso de tratamiento del agua. La fuente son las aguas residuales, el medio sería el M endoles, la temperatura a 35 y el tiempo sería de 24 horas. Además, a los filtros se les ensayó la capacidad de retención en condiciones de uso promedio con un bajo nivel de concentración de Brevundimonas diminuta, previamente agrupada al género Pseudomonas. Es el organismo estándar para pruebas de retención y el filtrado se usó para el respectivo recuento microbiano. Como lo dicho en el resumen, el método de filtración utilizado fue con un embudo de vidrio estándar y una base en vacío, tal como se muestra en la imagen de abajo, donde se coloca el embudo de vidrio, la membrana. Luego se hace pasar la muestra a través de la membrana. Posteriormente se saca la membrana y se extiende sobre el medio sólido, que en este caso sería el agar, y se incuba a la temperatura y tiempo correspondiente al microorganismo. Luego de la incubación se compararon esas placas con placas previamente inoculadas. No hubo un patrón universal de resultados y la recuperación aceptable para los filtros de membrana se definió en 90% en comparación con los controles, que serían las placas previamente inoculadas. Se comparó la placa con el filtro de prueba con placas previamente inoculadas, donde la recuperación es aceptable si se recupera un 90% en comparación con el control, que sería la placa previamente inoculada. Vamos a la parte de los resultados. La selección de los sistemas de prueba solo ofrece una visión general de la recuperación microbiana y el tamaño de las colonias en relación con el tamaño de poro de filtro. Se probaron los 5 tamaños de poro de filtro que se mencionaron en los objetivos con las 12 combinaciones de microorganismos y medios de cultivo que son representativos de los tipos de microorganismos encontrados en los diferentes análisis cuando se utiliza la técnica de filtro de membrana. Los microorganismos como Micrococcus luteus y Candida albicans no mostraron diferencia significativa en la recuperación o el tamaño de la colonia con el tamaño de los poros de membrana. Por lo tanto, estos microorganismos no arrojaron datos significativos para el análisis de los diferentes tamaños de poros que se utilizaron en este estudio. Otros microorganismos como el Panthoea agglomerans, que no mostró diferencia en el tamaño de colonia, pero sí mostró una baja recuperación en las membranas de tamaño de poro de 1.2 y 0.22 micra, que serían los extremos de los tamaños de poro utilizados en esta prueba. El tamaño de poro de 0.45 micras cumplió con el porcentaje de recuperación con los microorganismos en prueba.
Algunos sistemas de prueba mostraron recuperaciones equivalentes con otros tamaños de poro. Es por ello que no se toma en cuenta, pero en ningún caso los resultados fueron significativamente mejores. Por ende, para la presentación de los resultados en cuanto a la recuperación, el tamaño de la colonia y la capacidad de retención de los filtros, solo se tomaron en cuenta aquellos microorganismos que sí tuvieron un resultado significativo. Las recuperaciones más bajas se observaron con extremos del rango del tamaño de poro, que sería en 1.2 y 0.22 micras, tal como lo muestra el Pantoja Aglomerans, que tuvo una baja recuperación en estos tamaños de poro. Continuando con los resultados, tenemos el tamaño de colonias, que este será comparado con respecto a los diferentes tamaños de poro de membrana que se utilizaron para el respectivo análisis. Entre los diferentes sistemas de prueba que se emplearon, 3 de ellos, Prebundimonas diminuta, Enterobacter aerogenes y Bacillus subtilis, mostraron diferencias en el tamaño de las colonias con respecto al tamaño de los poros de membrana. Las colonias que fueron cultivadas en filtros de tamaño de poro de 1.2 y 0.8 micrómetros fueron más grandes que las colonias que fueron cultivadas en otros tamaños de poro de filtro o placas extendidas. Las colonias que fueron cultivadas en filtros de 0.7 micrómetros eran del mismo tamaño que las colonias que fueron cultivadas en placas extendidas o un poco más grandes que ellas. Y las colonias que fueron cultivadas en filtros de 0.45 y 0.22 micrómetros eran del mismo tamaño o ligeramente más pequeñas que las colonias que fueron cultivadas en placas extendidas. En la gráfica que se muestra se presentan los resultados de los tamaños de las colonias comparados con los tamaños de poro de membrana que se utilizaron para el respectivo análisis. En la gráfica, en el eje de las Y, se presenta el diámetro de las colonias en milímetros y en el eje de las X se presentan los microorganismos de prueba que se utilizaron. El tamaño de las colonias se puede clasificar de acuerdo a su diámetro. Estas pueden ser puntiformes, que van de 0 a 1.5 milímetros, medianas, con un diámetro que va de 1.5 milímetros a 6 milímetros, y grandes, que son mayores a los 6 milímetros. Tomando como referencia esta clasificación, se observa que para el microorganismo Prebundimonas diminuta, para un tamaño de poro de 0.22 y 0.45 micrómetros, presenta un tamaño de colonia puntiforme. Estas, al ser comparadas con las placas por el método de extensión, se observa que presentan ligeramente un menor tamaño con respecto a ellas. Luego, siempre para Prebundimonas diminutas, para un tamaño de poro de membrana de 0.7 micrómetros, el diámetro que presentan las colonias es de 3 milímetros. Por lo tanto, presentan un tamaño mediano y que al compararse con las colonias que fueron cultivadas en placas extendidas, se observa un tamaño ligeramente mayor al de ellas. Y por último, para los tamaños de poro de membrana de 0.8 y 1.2 micrómetros, siempre para Prebundimonas diminuta, Bacillus gram negativo, las colonias presentan un diámetro de 6 milímetros, que al compararse con las placas extendidas
se presenta un mayor tamaño comparado al de ellas. Para el siguiente microorganismo, que es un bacilo gram negativo perteneciente a la familia Enterobacteriaceae del género Enterobacter, se presentan los tamaños de poro de 0.22 micrómetros, 0.45 micrómetros, 0.7 micrómetros, 0.8 micrómetros y 1.2 micrómetros respectivamente. Se puede observar que a medida que aumenta el tamaño de poro de la membrana, así también aumenta el tamaño de la colonia. Y al comparar el diámetro de las colonias que fueron cultivadas en placas por el método de extensión, se observa que fueron ligeramente mayores a las de los tamaños de poro de 0.22 micrómetros y 0.45 micrómetros, pero ligeramente menores a los tamaños de poro de 0.7, 0.8 y 1.2 micrómetros respectivamente. Y para el último microorganismo de prueba, que es un bacilo gram positivo, Bacillus subtilis, se observa que para los tamaños de poro de 0.22 y 0.45 micrómetros presentan un diámetro de 4 milímetros. Para el tamaño de poro de membrana de 0.7 milímetros, las colonias presentan un diámetro de 3 milímetros. Y para tamaños de poro de 0.8 milímetros y 1.2 milímetros presentan un tamaño o diámetro de colonia igual a 8 milímetros. Y para el diámetro de las colonias de placas extendidas se observa un ligero aumento comparado con el tamaño de poro de 0.7 milímetros. Es de 0.7 micrómetros. Y el diámetro de las placas extendidas comparado con los tamaños de poro de membrana de 0.22 micrómetros y 0.45 micrómetros es ligeramente menor. Y por último, las placas extendidas comparadas con los tamaños de poro de 0.8 micrómetros y 1.2 micrómetros es mucho menor en comparación al diámetro de las colonias obtenidas. Luego, los otros sistemas de prueba mostrados en la tabla 1 no mostraron prácticamente ninguna diferencia en el tamaño de la colonia con ninguno de los otros tamaños de poro en comparación con las colonias cultivadas en placas extendidas. Para la siguiente prueba, que es la recuperación microbiana, siempre se compararon los diferentes tamaños de poro de membrana que se utilizaron para el respectivo análisis. Los filtros con un tamaño de poro de 0.45 y 0.7 micrómetros presentaron una recuperación aceptable, mayor o igual al 90% frente a las placas de extensión para todos los 12 sistemas de prueba. Para los filtros con un tamaño de poro de 0.8 micrómetros, aunque la recuperación promedio fue aceptable sobre los 12 sistemas de prueba, el tamaño de poro tenía recuperaciones menores comparados con los filtros de tamaño de poro de 0.45 y 0.7 micrómetros. Y por último, aunque los filtros de 0.22 y 1.2 micrómetros dieron recuperaciones aceptables con algunos sistemas, su recuperación promedio fue significativamente menor en general. En la gráfica que se muestra se presentan los resultados obtenidos de los porcentajes promedios de recuperación microbiana de las 12 corridas o sistemas de prueba.
En el eje de las Y se encuentran la recuperación promedio y en el eje de las X se encuentran los tamaños de poro utilizados para el análisis. Para los tamaños de poro de 0.45 y 0.7 micrómetros, demostraron tener una recuperación aceptable para todas las 12 corridas o sistemas de prueba, con un porcentaje de recuperación promedio mayor al 100%. Luego, para los filtros con un tamaño de poro de 0.8 micrómetros, su recuperación promedio fue aceptable sobre los 12 sistemas de prueba, pero el tamaño de poro tenía recuperaciones menores que los filtros de 0.45 y 0.7 micrómetros de tamaño. Después se encuentra el tamaño de poro de 0.22 micrómetros con un porcentaje de recuperación promedio de 85% aproximadamente. Y por último, se encuentran los filtros con un tamaño de poro de 1.2 micrómetros con un porcentaje de recuperación promedio del 78% aproximadamente, siendo estos dos últimos mencionados los filtros con menor recuperación en general. Y por último se encuentra la prueba de retención microbiana para poder comparar los diferentes tamaños de poro que se utilizaron en el respectivo análisis. Con respecto a los tamaños de poro más grandes, estos permitieron el paso significativo de un organismo pequeño con bajo nivel de desafío. Pero esto no sucedió con los tamaños de poro de 0.45 o 0.22 micrómetros. Y aunque los filtros de 0.22 micrómetros retuvieron el desafío, en la recuperación promedio en todos los sistemas de prueba fue inferior a los filtros con un tamaño de poro de 0.45 micrómetros. El tamaño de poro podría ser una de las razones por las cuales los filtros con mayor tamaño de poro demuestran recuperaciones más bajas que los filtros con poros de menor tamaño. En la gráfica que se muestra se presentan los desafíos de recuperación comparados con los tamaños de poro de membrana que se utilizaron para el análisis respectivo. En el eje de las Y se encuentra el porcentaje de recuperación del microorganismo y en el eje de las X se encuentran los diferentes tamaños de poro de membrana que se utilizaron para el análisis. Para un tamaño de membrana de 0.22 micrómetros, se observó que estos filtros retuvieron el desafío, en este caso Grebundimonas diminuta, pero su porcentaje de recuperación promedio comparado con los filtros de 0.45 micrómetros fue inferior. Para los filtros con un tamaño de poro de 0.45 micrómetros, se demostró que lograron obtener un mayor porcentaje de retención, mayor al 100%. Para los filtros con un tamaño de poro de 0.7 micrómetros, se observa que el desafío se retuvo con un porcentaje de recuperación a un 82% aproximadamente, pero también se encuentra el microorganismo en el filtrado con una cantidad significativa. De igual manera, para los tamaños de poro de 0.8 micrómetros y 1.2 micrómetros se encuentra el microorganismo de desafío, tanto en los filtros de membrana como también en el filtrado. En general, la recuperación es mucho más compleja que la retención de los microorganismos en la superficie de un filtro de membrana.
y como ya hemos visto anteriormente, este va a estar influenciado por el tamaño de poro de membrana que posea. Esto es una combinación de factores que pueden incluir la especie del microorganismo y su condición, ya que cada uno de los microorganismos tiene un potencial para reaccionar de diferente manera. Los efectos de tamizado del tamaño de poro en relación con la retención de microorganismos específicos, el tipo de medio y su selectividad que posea, la estructura y química del filtro de membrana y las condiciones ambientales, como por ejemplo la humedad, la incubación o la temperatura. El efecto del tamaño de poro del filtro en cualquier microorganismo específico o combinación media no siempre es predecible. Si los tamaños de poros son diferentes a los indicados por los estándares que son utilizados en la industria, deben validarse en muestras relevantes, medios y compararse con los filtros de membrana de referencia con un tamaño de poro de 0.45 micrómetros. Por lo que este estudio confirmó que el tamaño de poro estándar de 0.45 micrómetros es el más apropiado para fines microbiológicos generales. Los filtros de 0.45 micrómetros dieron la recuperación más consistente a través de una variedad de sistemas de prueba y no permitieron el paso del microorganismo estándar de desafío de filtro de esterilización de 0.22 micrómetros Prebundimona diminuta en condiciones de filtración típicas. En conclusión, un tamaño de poro de membrana superior a los 0.45 micrómetros puede aumentar la velocidad de flujo, el rendimiento y ocasionalmente el tamaño de colonias, lo que hace que éstas sean más fáciles de contar. Sin embargo, los tamaños de poro más grandes pueden no tener suficiente retención para algunos microorganismos, como ya hemos visto anteriormente. Por lo tanto, no son adecuados para la aplicación de recuento total. Pero los tamaños de poro mucho más grandes se pueden utilizar para enumerar organismos específicos, como por ejemplo las coliformes fecales o levaduras. También se pueden usar para muestras difíciles de filtrar, donde se necesitan volúmenes de muestra mejorados. Quiere decir, si inicialmente se tenían 200 ml de volumen, se puede duplicar o triplicar el volumen inicial. Y en ambos casos, el rendimiento de retención del filtro debe documentarse para microorganismos objetivos en estudio. Los poros de membrana de un tamaño inferior a los 0.45 micrómetros tienen la desventaja de disminuir la velocidad de flujo, el rendimiento y potencialmente la recuperación. Por lo tanto, las mayores propiedades retentivas de los poros de 0.22 micrómetros de tamaño tienen pocos beneficios para la enumeración de bacterias, levaduras y mohos en la variedad de líquidos considerados en este estudio. Y por último, se encuentran las referencias bibliográficas citadas en el artículo. Muchas gracias, doctora Cuadra, maestro Emilio, compañeros, por su atención. Que tengan un feliz día.